Hola, estudiantes de biología. ¿Preparados para zambullirnos en el método científico? No os preocupéis, no vamos a hacer un rollo teórico. Más bien un viaje fascinante. Exacto, un deep dive. Veremos cómo este método nos ayuda a comprender el mundo desde una célula hasta el universo entero. Un viaje desde lo micro a lo macro. Y con ejemplos curiosos que os harán pensar. E incluso cuestionar lo que creíais saber. Porque la ciencia siempre está en constante evolución. Eso es. A veces pensamos en la ciencia como la verdad absoluta, pero ¿es realmente así? Buena pregunta. En ciencia no buscamos una verdad absoluta. Buscamos explicaciones que encajen con la evidencia. Ya veo, siempre abierta a nuevos descubrimientos. Exacto. Y aquí entra la falsación, un concepto que puede parecer contradictorio. Falsación. Suena a destruir el conocimiento en vez de construirlo. Puede parecerlo, pero no. La falsación ayuda a fortalecer las teorías científicas, ¿Cómo? intentando refutar, o sea, demostrar que una hipótesis es falsa. En vez de buscar pruebas que confirmen mi idea, intento demostrar que es errónea. Exactamente. Como un detective que busca pistas, no se limita solo a las que apoyan su teoría. Investiga otras posibilidades. Busca pruebas que la contradigan. Eso es. Si la teoría resiste todos los intentos de refutación, ganamos confianza en ella. Tiene sentido. Un ejemplo, aunque no sea de biología, es el de los cisnes. Sí. En Europa se creía que todos los cisnes eran blancos, basándose en la observación. Claro, solo se habían visto cisnes blancos. Hasta que se descubrió un cisne negro en Australia y la teoría se refutó. Un solo cisne negro cambió la idea por completo. ¿Algún ejemplo similar en biología? Claro, la teoría de la generación espontánea. Ah, sí. Se creía que los seres vivos surgían de materia inanimada. Como gusanos de la carne en descomposición. Porque la gente veía moscas en la carne podrida y pensaban que salían de la nada. Exacto. Pero Francesco Redi, en el siglo XVII, diseñó un experimento para comprobarlo. Puso carne en dos frascos, uno abierto y otro sellado. Imagino que en el abierto aparecieron gusanos y en el sellado no. Correcto. Redi demostró que las moscas ponían huevos en la carne del frasco abierto de donde salían los gusanos. En el sellado sin acceso de las moscas, no aparecieron gusanos. Refutó la generación espontánea, al menos para organismos visibles. La vida no surge de la nada, sino de otros seres vivos. Fascinante. Un experimento bien diseñado cambia nuestra visión del mundo. Y esto nos lleva a otro principio. La simplicidad o navaja de Occam. Navaja de Occam. Suena peligroso. Tranquilo, no es una navaja de verdad. Es un principio que dice que ante dos explicaciones la más simple suele ser la mejor. ¿Por qué la más simple? ¿No sería mejor una explicación compleja que considere todos los detalles? A veces la complejidad puede ser un intento de forzar que nuestra teoría encaje con la realidad. La simplicidad, en cambio, suele ser un signo de elegancia y solidez. Exactamente. Y en biología. Piensa en la evolución. Hay muchas formas de explicarla, pero la de Darwin, por selección natural, es la más simple que explica la evidencia. No necesitamos fuerzas sobrenaturales ni diseños preestablecidos. Exacto. Con la navaja de Occam buscamos la explicación con menos suposiciones, la más limpia. Aunque la simpleza no significa superficialidad, ¿verdad? Claro. A veces la explicación más simple puede ser compleja, pero siempre será la que requiera menos conjeturas. Entiendo. Entonces, para diseñar un experimento, empezamos con una hipótesis simple. Correcto. La hipótesis es el punto de partida. Una afirmación que busca responder una pregunta. Y, como vimos, debe ser falsable. Que pueda ser refutada por los resultados del experimento. ¿Y cómo se diseña un buen experimento? Identificando las variables del fenómeno a estudiar. Las variables. ¿Podrías refrescarnos la memoria? Claro. Las variables son los factores que pueden cambiar en un experimento. Tenemos la variable independiente que manipulamos para ver su efecto. Por ejemplo, si estudiamos el efecto de la luz en el crecimiento de las plantas, la cantidad de luz sería la variable independiente. Exacto. Luego está la variable dependiente que medimos para ver si le afecta a la independiente. En el caso de las plantas, la variable dependiente sería la altura o el número de hojas. Muy bien. Y por último, las variables de control, que se mantienen constantes para que no interfieran. Si queremos comprobar que los cambios en el crecimiento de las plantas se deben a la luz, hay que controlar el agua, nutrientes, temperatura. Exacto. Controlar las variables aísla el efecto de la independiente y da conclusiones válidas. Si no, no sabemos si los cambios se deben a la variable o otros factores. Justo. Parece que hay mucho que considerar. Sin duda. Pero el método científico no es un conjunto de reglas fijas, sino una guía que nos ayuda a investigar el mundo de forma rigurosa. Una vez que tenemos claras las variables,
hay que pensar en cómo medirlas. Es importante elegir métodos precisos y fiables para obtener datos sólidos. Claro, si los datos son imprecisos, las conclusiones también. ¿Algún ejemplo de métodos de medición en biología? Muchos. Depende del fenómeno que estudiemos. Podemos usar microscopios para observar células, técnicas de secuenciación para analizar ADN o sensores para registrar la actividad neuronal. Y una vez que tenemos los datos, ¿qué hacemos? Los analizamos, buscando patrones o tendencias para sacar conclusiones. Aquí usamos herramientas estadísticas que ayudan a interpretar los datos de forma objetiva. Las estadísticas a veces dan un poco de miedo. ¿Cómo se usan en el método científico? Sirven para determinar si las diferencias entre los grupos del experimento son significativas o se deben al azar. Si en nuestro experimento sobre la luz y las plantas, las que reciben más luz crecen un poco más, necesitamos estadísticas para ver si la diferencia es significativa. Exactamente. Necesitamos saber si esa diferencia se debe a la luz o a la variabilidad natural entre plantas. Entiendo. No basta con observar una diferencia, hay que comprobar que no sea por azar. Para eso, las estadísticas nos dan herramientas como las pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Nos permiten calcular la probabilidad de que los resultados se deban al azar. Si es muy baja, la diferencia es significativa y hay relación entre las variables. Como si las estadísticas nos dieran una lupa para ver patrones ocultos en los datos. Volviendo al diseño experimental, mencionaste los controles. ¿Puedes explicarnos más? Claro, los controles son experimentos paralelos sin manipular la variable independiente, grupos donde no aplicamos el tratamiento que estudiamos. En el caso de las plantas, un grupo de control no recibiría luz adicional. Exacto. Al comparar los resultados del grupo experimental con luz extra con el de control, vemos si las diferencias se deben a la luz o a otros factores. ¿Por qué es importante el grupo de control? No podemos solo observar las plantas con luz extra. Imagina que todas las plantas crecen mucho, con o sin luz extra. Podría ser por las condiciones del laboratorio y no por la luz. Exacto. El grupo de control nos da una referencia para ver si la variable independiente tiene un efecto real. Sin él, no sabríamos si los cambios se deben a la variable o a otros factores. Correcto. Es fundamental para obtener conclusiones válidas. Como intentar resolver un puzzle sin todas las piezas. Y hablando de piezas, mencionaste las réplicas. Sí, las réplicas son repeticiones del experimento con diferentes individuos o muestras. En vez de una planta con luz y otra sin, tendríamos varias en cada grupo. ¿Por qué tantas repeticiones? No basta con un solo experimento. Hay mucha variabilidad natural entre individuos, incluso de la misma especie. Claro, no todas las plantas son iguales. Con varias réplicas tenemos en cuenta esa variabilidad y obtenemos resultados más fiables. A mayor número de réplicas, menor impacto del azar y mayor confianza en las conclusiones. Exacto. Es como tener una imagen más nítida del fenómeno. Y una vez hecho el experimento, con sus controles y réplicas, ¿qué sigue? Analizar los resultados, ver si hay diferencias significativas entre el grupo experimental y el de control, y si apoyan o refutan nuestra hipótesis. ¿Y si los resultados no coinciden con lo esperado? ¿Fracaso? No. En ciencia, un resultado negativo también es un resultado. ¿Nos dice que la hipótesis no era correcta o que hay otros factores? Exacto. Es una oportunidad para aprender y reformular nuestras ideas. El método científico es iterativo. Un ciclo de aprendizaje y refinamiento. Así es. Y este proceso nunca termina. Siempre hay nuevas preguntas, ideas y caminos en la búsqueda del conocimiento. ¡Qué emocionante! La ciencia es una aventura sin fin. Y todos podemos participar. No hace falta ser científico profesional para aplicar el método científico en la vida diaria. ¿En serio? ¿Cómo? Observando, preguntando, buscando información, contrastando fuentes, poniendo a prueba nuestras ideas. El método científico no es solo para laboratorios. Es una forma de pensar críticamente y tomar decisiones informadas. Me gusta la idea de que todos podemos ser científicos en nuestra vida diaria. Nos ayuda a ser más curiosos, analíticos y rigurosos al interpretar la información. Habilidades importantes en un mundo complejo y lleno de información. Totalmente de acuerdo. Antes de ponernos filosóficos, volvamos a la parte práctica. Vemos ejemplos de cómo se ha aplicado el método científico en biología. Me parece genial. Empecemos por terepeucolcina, el descubrimiento de la penicilina. Un caso que mezcla casualidad, observación y, por supuesto, el método científico. La penicilina. Un antes y un después en la medicina. Sin duda. El descubrimiento de Fleming en 1920 nos muestra cómo un hallazgo casual, gracias al método científico, puede convertirse en un gran avance. ¿Cómo se topó Fleming con la penicilina? Estaba trabajando con cultivos de bacterias, como siempre. Un día vio algo peculiar en una de sus placas de Petri. Algo raro. Había un moho contaminando el cultivo.
y alrededor del moho las bacterias no crecían. Qué curioso, la mayoría habría desechado la placa. Pero Fleming, con su curiosidad científica, se preguntó, ¿por qué no crecen las bacterias cerca del moho? ¿Producirá alguna sustancia que las inhibe? La formulación de una hipótesis. Exacto. Para probarla, Fleming diseñó experimentos. Aisló el moho, lo cultivó y extrajo la sustancia. Luego la probó en diferentes bacterias. Y confirmó su hipótesis. Sí, la sustancia del moho, que llamó penicilina, mataba a muchas bacterias, incluyendo las de la neumonía y la meningitis. Un descubrimiento increíble. Pero de ahí a un medicamento hay un largo camino. ¿Qué pasó después de los experimentos? El descubrimiento fue solo el inicio. Para convertir la penicilina en un medicamento seguro, se necesitó la colaboración de muchos científicos, años de investigación. Y el método científico siempre presente. En cada etapa. Se hicieron experimentos para determinar la dosis, la forma de administración y los posibles efectos secundarios. Y ensayos clínicos para ver su seguridad y eficacia. Exacto. Cada paso requirió nuevas hipótesis, experimentos, análisis de datos y revisión de las conclusiones. Un proceso largo y complejo. Pero gracias al método científico, la penicilina se convirtió en uno de los mayores avances médicos. Millones de vidas salvadas. Un ejemplo inspirador. Curiosidad, observación, pensamiento crítico y perseverancia, guiados por el método científico, pueden cambiar el mundo. Sin duda. Y la historia de la biología está llena de ejemplos así. El método científico nos ha permitido avanzar en la comprensión de la vida a todos los niveles. Es increíble cómo un método tan simple puede ser tan poderoso. Y está al alcance de todos. No necesitas un laboratorio para aplicarlo. Podemos usarlo en la vida diaria para tomar mejores decisiones y comprender el mundo. Exacto. Observar, formular hipótesis, experimentar, analizar. El método científico nos ayuda a encontrar soluciones más creativas. Todos podemos ser científicos en potencia. La clave: mente abierta, curiosidad y cuestionar nuestras ideas. Así avanzamos en la búsqueda del conocimiento. Futuros científicos, hasta la próxima.